Bienvenidos a Académicos News. Buenos días, Buenas tardes. buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas resumen, síntesis y ensayo. Son los temas de suma importancia que tiene la sociedad hoy en día y nos enlazamos con nuestros compañeros que nos van a hablar sobre ello. Vamos contigo. Muy buenas tardes. Tenemos aquí con nosotros al señor Arturo Paz, que nos dará una definición detallada de qué es síntesis. Hola, muy buenos días, tardes o noches, donde sea que nos vean. Yo les voy a hablar sobre la síntesis. La síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y compresión. Estas ideas se corresponden con la opinión del autor y ayudan a una comprensión del mismo para facilitar su entendimiento o estudio, por lo que son expresadas con las palabras de la propia persona que realiza la redacción. Sería todo. Muchas gracias. Regresamos contigo, Joaquín. Gracias por esta interesante opinión del señor Arturo Pachan. Canché, perdón. Bueno, en este momento nos estamos enlazando con nuestro compañero desde el otro lado del mundo en una entrevista con el ingeniero Joaquín. Adelante con el enlace. Buenas noches de nuevo, Joaquín. Aquí tenemos al señor Anastasio, que nos hablará sobre un tema de resumen. Nos dirá las características y su definición. Bueno, gracias, buenas noches. Primero que nada, el resumen consiste en reducir un texto en la forma que solo contenga cuestiones importantes. Cuando se hace un resumen, tiene que ser únicamente de las palabras que el autor está usando de cierta forma en el texto. El resumen no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual es decisiva en un examen. Las características de un resumen son ordenar las ideas. Esta parte es muy importante, ya que al no tener que ordenar las ideas, se puede llegar a tener una información bastante confusa. Al tener las ideas, al tener las ideas movidas de diferente manera, puede causar que el texto sea entendido de distinta manera o que puedas tener una idea la cual no es. Otra característica es la claridad. Las ideas que se tienen en un resumen tienen que ser claras. De preferencia ponerlas tal y como están en el escrito, pero de preferencia, o si lo prefieren, ponerlas con sus propias palabras, ya que de esta manera se puede entender mejor el texto, aunque sería mejor usarlo como está escrito tal cual en el texto, ya que de esa manera se describe una manera más compleja. Otra característica del resumen es la concisión. La cuarta característica de un resumen es deben de ser personales. Cuando uno anota sus características personales, de cierta manera está poniendo su punto de vista. De esta manera se le puede facilitar más la comprensión de un texto, ya que al no poner el texto completo, solo pone las ideas más importantes, y al ponerlas como él las entiende, las pone de una manera en la que él las entiende mejor. Otra característica puede ser usar abreviaturas, códigos y signos. Uno puede usar abreviaturas o signos para representar algún punto en específico o algún punto más que sea el más importante o los más importantes que él quiera recordar o esta persona quiera recordar. De esta manera se le va a facilitar mucho más la comprensión de un texto o recordar mejor esas ideas importantes. Muchas gracias. Volvemos contigo, Joaquín. Gracias, compañero, por esta interesante información. Gracias, compañero Chaleo. Ahora nos enlazaremos hasta otra parte del mundo, donde nos van a presentar una interesante información acerca del ensayo.
Hola compañero, sí, nos encontramos aquí en las afueras de Francia con el ingeniero Gabriel Chel y él nos va a hablar sobre el ensayo. Bueno, para empezar, podemos definir un ensayo como un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. Las características que debe de tener un ensayo son: es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Posee un carácter preliminar e introductorio de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustantivos. Una de las características del ensayo son que es literal o temática. Tiene un estilo personal o amistoso en la escritura. Puede incluir citas sin una estructura definida en el orden. Su extensión depende del autor y es dirigido generalmente a un público amplio. Existen tres tipos de ensayo: el ensayo expositivo, el ensayo argumentativo y el ensayo crítico. Estas tres denominaciones pueden prepararse a cierta confusión, en verdad. Se trata siempre del mismo tipo de obra. Estas expresiones se suelen usar en ciertos contextos, especialmente en el académico y en la secundaria o en la universidad. Todo ensayo es una exposición de ideas basada en argumentos, por eso es expositivo y argumentativo, y al mismo tiempo es crítico, ya que se está juzgando una determinada cuestión. Ok, muchas gracias por sus palabras, ingeniero, y regresamos al estudio. Bueno, compañero Gabriel, gracias por esa interesante nota. Esperen, de último minuto nos acaban de informar que nuestro compañero en la primera parte de la cobertura se quedó con el doctor Arturo Paz. Nos enlazamos con él. Así es, Joaquín, al doctor Arturo se le olvidó mencionar las características de una síntesis. Sí, una disculpa, pero creo que es de suma importancia. Las características que debe tener una síntesis son: 1. Leer el texto con atención una primera vez. 2. Releer el texto, pero esta vez subrayando las ideas principales. 3. Asegurarse de haber entendido correctamente estas ideas y asimilar los conceptos. 4. Redactar un texto donde usen sus propias palabras, expresen sus ideas tal y como las hayan entendido, para que nos puedan facilitar el estudio de la misma. Y como último, la 5. Expresar una sola idea por párrafo para facilitar la claridad de la misma. Sería todo. Muchas gracias. Volvemos contigo, Joaquín. Gracias por la entrevista, compañero Gabriel Chel. Eso sería todo. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima y buenas noches. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Arturo y detrás de cámara, Gabriel Chel. Nos vemos.